cómo es el time to kill en XDefiant. Este vídeo lo he querido hacer muy explicativo y al mismo tiempo ameno y rápido. Es una guía de XDefiant, así que lo he dividido todo en muchos puntitos. Vamos a ver una guía oficial del time to kill que tenemos de XDefiant, la hitbox, time to kill en todas las armas del juego, en diferentes distancias, diferentes personajes, porque hay unos que tienen más vida. Vamos a ver cómo afecta a las curaciones y hasta incluso os voy a enseñar una web para medir tu propio time to kill de tu arma y más cosas relacionadas con esto en XDefiant. Pero antes de todo, ¿qué es el TTK o el time to kill? Como estáis viendo aquí, es el tiempo que toma a un jugador acabar con el otro con un arma específico y más cosas como las pasivas, distancias, habilidades, más cosas que te voy a enseñar a continuación. Y ahora que sabemos de esto, te enseño la guía que nos han preparado en XDefiant. Lo primero de lo que nos hablan es de cómo es el time to kill en XDefiant. Nos dicen que en general es bastante bueno, que está bien conseguido. Dicen que ha sido su prioridad en el desarrollo. Se siente parecido a otros juegos similares. Las betas han servido para dar feedback y en general la gente dice que es bastante bueno, quizá ligeramente superior a otros. Y ahora nos pasan a enseñar la hitbox en XDefiant. Tenemos por un lado las piernas y los brazos, que es donde menos daño vas a hacer. Luego por otro lado te están poniendo el torso, que haces un poquito de más daño, y la cabeza, que lógicamente haces más daño. Los numeritos que estáis viendo es un multiplicador de daño, y en esta página web, que es muy buena de información de XDefiant, te dice el número exacto que multiplica con cada arma. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con la hitbox, lo único que he hecho en falta de esta hitbox es que se adapte a la silueta del personaje. Aquí estáis viendo otros juegos que son también nuevos relativamente y tienen hitbox que se adaptan totalmente a la silueta de cómo es el personaje. Lo bueno de esto es que dice que está sujeto a cambios, y esta hitbox, como estáis viendo, lógicamente tiene diferente time to kill con diferentes armas. Así que te enseño el time to kill de todas las armas. Esta página web te dice todo el time to kill exacto de todas las armas de XDefiant. Simplemente seleccionas tu arma favorito y aquí abajito te dice todas las estadísticas del arma. Es increíble esta página. Aquí podéis ver que tiene este time to kill. Si cambiamos de arma tiene un diferente time to kill. En lugar de decírtelo con todas, prefiero decirte esta página y que lo mires por ti mismo, porque además el time to kill varía en función de los accesorios que le pongas. Así que vamos a cambiarle de accesorio y vais a ver cómo varía su time to kill. Pero es que además el time to kill puede variar no solo con las armas y tu loadout, sino con la distancia. Pues esta página te lo dice también. En esta pequeña gráfica puedes hacerte una idea de cuánto es el time to kill de XDefiant con esta arma en concreto, en distancia corta, media y lejana, porque está dividido en estas tres distancias. Este parámetro, además de ir con la hitbox, el arma, el loadout, la distancia, también te quiero enseñar cómo varía con las curaciones, pero antes de eso te quiero enseñar cómo cambia con los personajes, porque hay personajes que tienen diferente vida y pasivas y por lo tanto diferente time to kill en XDefiant. Como podéis ver, esta facción de los Phantoms tienen 120 de vida, por lo general tienen todos los personajes 100 de vida, pero como estos son tanques, tienen un time to kill más alto, y de hecho en esta página web puedes comprobar cómo es el time to kill con este personaje. Además de esto hay otros personajes que hacen más daño y provocan un time to kill más rápido, como puede ser esta facción de los Cleaners, donde tiene esta pasiva que incendia con cada bala, y de hecho en esta página puedes mirar también exactamente cómo reduce el time to kill con esta facción. Esto sirve mucho porque te puedes crear un loadout específico para esta facción, porque sabes que va a tener un time to kill diferente y a lo mejor te compensa más con esta facción ponerte accesorios como mirillas, por ejemplo, en lugar de otros que favorezcan el time to kill. Te puedes hacer una idea con esta web. Pero hay una última cosa que varía este parámetro muy importante que no le he mencionado hasta ahora, y de hecho está en la página web, en la guía de la página web de XDefiant. ¿Qué pasa con el time to kill y las curaciones en XDefiant? Pues que a diferencia de otros juegos, mientras te curan se detiene la curación si te disparan, y por lo tanto el time to kill sería exactamente igual. En este juego, en XDefiant, por lo que están diciendo aquí, te puedes curar mientras te disparan, produciendo que el time to kill sea más elevado. Esto ocurre con la facción sobre todo de Libertad, donde tienen habilidades que se pueden curar tanto ellos como sus compañeros. Nos están diciendo que han querido hacer que XDefiant sea bastante visual, mientras se curan sea bastante claro y gráfico, para que si disparas a otro no te frustres, porque nos han dicho que han dejado bastante claro dentro del juego cuando hay una curación de por medio. Por último, esta página de terceros que te estoy diciendo de XDefiant es muy buena, porque no solamente te da el time to kill y crear tu propio loadout, sino que tiene más funcionalidades, más cosas, incluso hasta te dice el meta de XDefiant. Pero todo eso lo vamos a ver más detenidamente en este vídeo. Decirte que si te ha gustado, agradecería muchísimo que me dieses un like, así sé que os gusta y puedo traer más guías sobre XDefiant. Que os vaya bien.